La doctora María Celeste García Pisacín. Así es, sí. Doctora, cuéntenos, usted está en Metam, ¿verdad? Sí, trabajo como secretaria en un juzgado de garantías, en el juzgado de garantías número 1, con el doctor Mario Herminio Teixeira. Ajá. Sí, Bien. sí. Hace muchos años que... Soy secretaria del doctor, estoy con él en el cargo de secretaria desde el año 2014. Antes, desde el año 2011, perdón, claro, desde el año 2013, prosecretaria, del año 2012 al 2014 fui prosecretaria. A partir del año 2014 en adelante soy secretaria del doctor, y antes trabajé como administrativa, como empleada administrativa también, y también en el mismo juzgado. Así que yendo de atrás para adelante, perdón, doc, le iba a comentar eso, que en realidad era más bien volver, porque yo cuando me recibí comencé con las pasantías en el Ministerio Público. Aquellas pasantías que se daban en ese momento, estuve 2 años en la Fiscalía número 1 con el doctor Castellano, con el doctor Sergio Castellano, siempre en Metán. Así que conoce bastante la Fiscalía a la cual se está postulando. Sí, imagínese que es una de los organismos con los que trabajamos todos los días en el intercambio ¿no? del procedimiento. Así que sí, ¿Cuántas fiscalías hay en Metán? Hay 3 fiscalías, 2 comunes y una especializada, multifuero, y una especializada en violencia. Una especializada en violencia, exacto. Ajá. Sí. La doctora Susana Redondo está llevando adelante esa fiscalía, está como fiscal ahí. La fiscalía número 3. ¿Y las otras dos? Y las otras 2 son multifuero. Son multifuero, aparte de la fiscalía de J.B. González, que todavía sigue remitiendo actuaciones y no en garantías, pero sí para los juicios y demás. Y la Fiscalía Rosario de la Frontera, que ha sido una maravilla. Eso es lo que me dice de Fiscalía de Violencia, porque en realidad nosotros no tenemos fiscal de violencia en el Distrito Centro. Perdón, de violencia de género. Sí. Acá en Salta no. Está bien, pero de acuerdo al protocolo, quienes intervienen en las causas de violencia son los fiscales civiles, no los fiscales de violencia. Ellos intervienen en el ámbito de garantías. Exactamente, en el ámbito de garantías. De los juzgados de violencia. Ustedes, me refiero a los 2 fiscales. A los multifueros. Exacto. Y la Fiscalía número 3, ante delitos contenidos en alguna de las 2 leyes, de violencia familiar o de género, y actúa también ante el juzgado de familia y todas esas actuaciones que no tienen que ver con lo penal. Pero la Fiscalía que usted está concursando, sí, tiene competencia civil y de familia, es la que actúa ante los juzgados de violencia. No. ¿Y quién actúa en los juzgados de violencia? La fiscal especializada en violencia de género. Acá no tenemos eso. Sí, no tenemos. Ajá. Acá el fiscal civil se hace cargo, ¿no es cierto?, de actuar ante las revisiones que le hace. En la distribución de tarea específica, inclusive hay un secretario, por ejemplo, fiscal, como es multifuero, las 2 fiscalías tienen un secretario, que es una chica, tienen una secretaria civil que se encarga de contestar vistas, de contestar vistas no, pero de canalizar todo el trámite en donde tiene injerencia el fiscal, ¿no? En cuestiones civiles y de familia. Y si yo no me equivoco, doctora, no quiero, porque no trabajo en esa fiscalía y casualmente supongamos, doctora. Pero creo que interviene ante el juzgado de violencia. Usted debe conocer el protocolo de violencia. Sí. Supongamos una causa de violencia donde, transcurridos los 6 meses, la señora jueza de violencia o el señor juez hace las averiguaciones pertinentes para ver si
episodios Continúan. ve que no, Ujú. y tiene que correr vista por la posibilidad de archivar la causa porque ya no hay Claro. episodios de violencia. ¿A quién le corre vista? Y el Metán le está corriendo vista a la señora fiscal número 3, que es la especializada en Bueno, violencia. acá es el fiscal civil, que no tiene competencia en violencia. Bien. Bueno, de modo que tiene competencia civil, tiene competencia en familia. A ver, cuéntenme un poco de alimentos. De alimentos, bueno, los alimentos son una obligación dada a las personas. Podemos empezar a distinguir los alimentos que se deben en el ámbito familiar respecto de los hijos y los alimentos que... consiste la prestación, por ejemplo? Bueno, la prestación de los alimentos incluye muchos rubros, el de la vivienda, el de la asistencia por salud, los gastos de vestimenta, de formación en la educación de los niños. Esto tiene que ver también y se va a ir integrando con la realidad que haya estado viviendo ese niño o niña, ¿no? Porque tenemos que tratar de procurar. Están obligados a las prestaciones alimentarias los padres, los tutores, las personas, el adoptante, el adoptante, ¿Los parientes afines? los parientes afines también. Bueno, lo que pasa es de que ¿Qué grado? hasta el segundo grado, Hasta el primero. perdón, hasta el primer grado de afinidad en línea recta. Sí. Si lo clasificamos, por ejemplo, en gastos ordinarios y gastos extraordinarios de la prestación alimentaria, ¿cuáles serían los gastos extraordinarios que deben cubrir alimentos? Bueno, esto podría ser dentro de los gastos extraordinarios, podríamos mencionar las situaciones imprevistas, de salud, de urgencia, sobre todo en cuestiones que se relacionen con necesidades básicas. No estamos hablando de un viaje de placer, por ejemplo. Bueno, doctor. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Mire, vamos a entrar con lo del consumidor. Quisiera saber nada más que su opinión con respecto al daño punitivo. ¿De qué piensa del daño punitivo? Del daño punitivo que se establece para como, claro, para la parte que han... ¿Quién la pide el daño punitivo? ¿Quién es el único que está autorizado, ¿no es cierto? El consumidor. Es el único. Bueno, a mí me parece que es una de las modificaciones que se introdujeron, ¿no? En este último tiempo con la reforma. En el marco de esta, yo voy a contestar esta respuesta en el marco de el punto de vista con el que se ha mirado a esta relación de consumo en este nuevo código con la modificación, porque realmente ha venido a ampliar los derechos de los consumidores, sobre todo a efectivizarlos, a hacerlos más efectivos, ¿no? Creo que en ese sentido, con la protección que tienen al momento de contratar, con normas leoninas, con sobrecontratos leoninos y demás, me parece que es una buena opción. Es una buena canalización esto que usted me está preguntando para poder recomponer Lo que quería era una opinión con respecto a que si le parece que está bien o está mal el daño punitivo. El daño punitivo, ¿no es cierto?, que es lo que llamamos también, ¿no es cierto?, en el propio código de reforma que se hizo en el artículo 5 bis, sí. hablando, ¿no es cierto?, de la multa civil. Uh-huh. Normalmente el consumidor, cuando inicia una demanda o una
nacido, ¿no es cierto?, que está en malas condiciones. Exacto. Esa situación hace de que el reintegro del vínculo pueda pedir, ¿no es cierto?, la posibilidad de que le den la misma cosa y también un resarcimiento que se llama el daño moral. A eso le agrega el punitivo. Entonces yo, cuando les preguntaba a los niños sobre el punitivo, les quería saber si usted le parece que está bien un doble resarcimiento. No, están canalizadas perfectamente los daños que pudo haber tenido el consumidor a partir de los 3 institutos que usted mencionó recién, con lo cual sería un agravamiento, ¿no? Una doble indemnización económica. Porque yo digo que lo punitivo, ¿no es cierto?, se acerca muchísimo a aquello, lo que se busca es restablecer un orden por parte de quien tiene el dominio, la posición dominante, Sí. quien vendió, digamos, la fábrica o quien Claro. vendió el producto con respecto al Pero esto consumidor, ya estaría suplido ¿no es cierto? Pero con ahí alguna de hay las que 3. haber dolo, producir un daño, y yo digo, no, pero digamos, se sigue manteniendo, va para el consumidor que lo solicita, Sí. y el anteproyecto que está presentado a principios de año lo mantiene, lo llama, ¿no es cierto?, de alguna manera llama la sanción civil, no quiere hablar del punitivo porque se acerca tanto a la faz penal, A la faz penal, ¿no es cierto?, donde habría que ver la intención y una serie de cuestiones. exactamente. Doctora García, a mí me gustaría profundizar sobre el caso que ha rendido. Nosotros hemos corregido su examen escrito, lo hemos considerado como suficiente para pasar a esta instancia. Pero a mí me genera bastantes dudas el modo en que resolvió el caso. Si bien personalmente estoy de acuerdo con la solución jurídica, ¿te recuerda el caso? Sí, recuerda, claro. perfecto. Sí, sí, sí. Bien, estamos de acuerdo con la solución jurídica, o personalmente estoy de acuerdo con la solución jurídica. Sí me inquieta un poco los argumentos que ha utilizado para llegar a esa solución. Usted recuerda, porque usted en esto recomienda al juez que homologue el acuerdo. Sí. Y también que inscriba al niño a nombre de la pareja conmigo. peticionante. Exacto. Perfecto. Si conmigo. Cuéntame por qué llega a esa solución, porque de acuerdo a lo que veo, usted usa 2 argumentos. Primero, un comentario estilístico. Usted debe haber leído mucho a Alejo Carpentier porque no me pone una coma ni un punto. Me hace párrafos de una carilla. Eso al margen. Pero usted usa 2 argumentos. Sí. No viola el derecho a la identidad y dice que la voluntad procreacional sería suficiente para reconocerla como madre, pero no para que se haga cargo de los cuidados del niño. A ver, profundice un poquito en estos argumentos. Bien, bueno, me voy de atrás para adelante. Respecto de la voluntad procreacional, sostengo que quien la tiene, que tiene voluntad procreacional, quien pretende tener un niño, ¿sí? Con todas estas, un hijo, con todas las consecuencias que esto trae, ¿no? No solamente el hecho de concebirlo, sino de después todas las cargas que esto produce en una persona adulta que tiene un menor a cargo, un hijo a cargo, ¿sí? Es elemental, me parece que es elemental esta cuestión volitiva y emocional que tiene que ver con quién va a criar, con la crianza del niño por nacer, porque eso sí creo que tiene mucha más definición en una persona que tantas discusiones que hay respecto de quién lo engendra y cómo se engendra, ¿no? En este punto es donde yo decía, bueno, la voluntad procreacional definitivamente es de esta mamá que no puede concebir y que está apelando a una técnica de reproducción humana asistida. Entonces, y encima está acudiendo a las técnicas de una manera legítima porque están reconocidas. El uso de las técnicas de técnicas de reproducción humana, nuestra ley las toma en esta última reforma.
legitima su uso, más allá de que en el ámbito internacional esto sea reconocido como un derecho humano. Pero usted La se de- aparta la de la de norma del procrear. código. Usted se aparta de la norma del código porque dice Por que se eso- declara la inconstitucionalidad. Pero ¿cuáles son las razones por las que le dice al juez que se aparte de esa norma? Porque no es suficiente entender en estos tiempos Sí. nuevos, en donde la tecnología casi nos avasalla, ¿no? Escuchaba afuera, comentaba con los otros concursantes que hay trasplantes de útero. Eso no lo había escuchado todavía, que se estaban dando. Digo, es tan avasallante inclusive cómo funciona, que me parece que un artículo que plantea que es madre quien pare, ¿no? Haciendo reminiscencias a principios del derecho romano, Sí. y demás, es insuficiente, es totalmente insuficiente ese entendimiento de la ley para abarcar situaciones de hecho que existen realmente, como en el caso planteado. A mí me hubiera gustado que ese argumento esté plasmado en su examen, porque esto que me está diciendo que la biología no es un destino, es un argumento que tiene que ver con la perspectiva de género, y es tal vez lo que intentábamos medir, sí, era lo que intentábamos medir tal vez con este caso complejo y muy interesante que hemos propuesto. Ahora, no está en su examen esto que me está diciendo. La biología no es un destino y la perspectiva de género no se vio en su examen. Usted resolvió con el fundamento en la identidad del niño, pero no me dice nada de la autonomía de la gestante, de la posibilidad de un acuerdo de la gestante. De hecho, Cuando toqué el tema de la gestante, hablé de su disposición, la libre disposición de su cuerpo. sí, Se referencia a eso. dice, me parece relevante la motivación que le lleva a tomar esta decisión, el amor, la solidaridad, careciendo en todo aspecto de intereses económicos o materiales. Sí, ¿Y me qué hubiese parece también pasado si importante. había intereses económicos o materiales? Si la gestante hubiese decidido poner un precio. Yo creo que esto ya... hay sistemas formalmente canalizados en el mundo en donde se viabiliza la contraprestación por esto. En algunos estados en Estados Unidos hay otro sistema que abogan, Rusia creo, que abogan por el sistema mucho más parecido al de este caso, en donde las cuestiones económicas y materiales Están quedan reguladas, afuera. pero nuestro derecho no. Y en nuestros derechos que directamente no están reguladas. Yo creo que su pregunta sería algo más bien una opinión personal. En mi opinión personal, Sí, yo no le porque haría lugar, lo doctora. que queríamos testear, No le haría lugar. entre otras cosas, Por eso hice tanto hincapié en las palabras estas, ¿no? La cooperación, el usted en amor, ese caso no haría lugar. los vínculos que unen a una mujer con otra. Ujú. Porque Entonces, acá estamos hablando de que una mujer está cediendo su cuerpo en Y pos de estamos que hablando, otra persona se pueda realizar, ¿no? vamos a traducirlo al lenguaje jurídico y a los principios del código. Pensémoslo en términos de los derechos de los tratados internacionales. El derecho a la autonomía de la mujer, la autonomía sobre el cuerpo. Inclusive cuando hablan de... ¿Hay autonomía también en contratar sobre lo que produce, sobre la gestación? Y es... ¿Habría autonomía? Y sí. Pero en nuestro derecho no. Ah, no, en nuestro derecho no. De hecho, por eso yo no le haría lugar si fueran cuestiones económicas las que intervienen. Está bien, yo lo que intentaba, perdón, era, si usted ha decidido apartarse, recomendar que se aparten de la norma del Código Civil que no permite este tipo de casos, sin declarar, por tanto, la inconstitucionalidad del artículo del Código Civil, digo, bueno, tal vez avanzamos un poco más sobre la autonomía de la mujer, voluntad. de la gestante, porque solo he visto que resuelva con el eje del derecho a la identidad, pero no hablamos nada de la autonomía. Entonces, bueno, quería testear, si bien no lo pudimos hacer a través de su examen escrito, quería testear su opinión y lo que entendía por este tema, que también es un principio de los tratados internacionales. Bien. Sí. Gracias, doctora. Por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor.
Es una consulta. ¿Por qué a los primeros artículos del Código Civil de fondo se los llama de derecho común? El Código Civil es una norma, actúa como norma no me sale el término, no es secundaria, como norma supletoria en otros procedimientos, ¿sí? Perdón, en otros procedimientos no, en otras materias del derecho, ¿sí? Entonces, allí se unifican criterios, principios que van a poder ser usados en el ámbito del derecho laboral, en otras materias del derecho. Bien. Inclusive en el derecho penal. Sí, Sí. decimos que es el derecho común porque se aplica a todas las ramas del derecho. Del derecho. Bien. Ahora la llevo al Código Procesal Penal, a nuestro Código Procesal. Y dentro de lo que es la investigación penal preparatoria, ¿qué nos puede decir de los criterios de oportunidad que habla nuestro Código Procesal Penal? Bueno, los criterios de oportunidad están establecidos como una excepción al principio de legalidad. Se ha discutido mucho entre el principio de legalidad y el de oportunidad para poder hacer ingresar a nuestro procedimiento penal este tipo de decisiones que puede tomar el fiscal que lleva adelante la investigación para poder apartarse y no ejercer la acción penal que el artículo 5 de nuestro Código Procesal, que el artículo 72 de nuestro Código Penal nos exigen como obligación, ¿no? Se nos exige como obligación. Se nos exige, uno habla como en el lugar del fiscal, por eso es que digo eso, pero se les exige a los fiscales la obligatoriedad en la acción. Uno conoce un hecho delictivo y tiene que proceder en aras a su averiguación y posterior sanción, si es que existiera. En este caso, estos criterios de oportunidad vienen a darle un espacio al fiscal de actuación para que pueda tomar decisiones que no tengan que ver con avanzar en el ejercicio de la acción penal. Y siempre me gustó la palabra criterio, porque hay algo más allá de que tengamos un sistema taxativo, ¿no? Y no sea amplio como en otros países en donde se permite, es muy laxo y realmente parecería que quede en voluntad solamente del fiscal avanzar o no con una investigación, que esté reglado. En nuestro caso no significa que el fiscal no pueda usar criterios, siempre va a haber un criterio que creo que va a sostener cualquiera de las 5 decisiones que contiene el articulado. ¿Puede mencionar alguno de lo que establece nuestro...? Sí, por ejemplo, uno de los más usados es, estábamos hablando del criterio de oportunidad, ¿no? Uno de los más usados es el E, en los casos de lesiones leves o amenazas, cuando la víctima no pretenda continuar con el proceso. Bien. La doctora, Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Bien. usted recién dijo que ya está hablando con un fiscal y eso me gusta porque le voy a hacer una pregunta en relación a esto. Usted como fiscal, en el caso de una usurpación, ¿qué medidas tomaría? Le contesto ya con porque son situaciones muy complicadas desde la existencia, primero y antes que nada, de un decreto de audiencia de imputación, en donde haya un individuo identificado y a quien se le pueda hacer responsable de la conducta, porque se han estado tomando medidas. Estoy hablando del artículo 101, de las medidas excepcionales que puede tomar
a través, por pedido del fiscal, el juez de garantías, para poder expulsar a las personas que estuvieran usurpando un inmueble, ¿no? El artículo 101 lo prevé dentro de las medidas urgentes, dice que tiene que existir el delito de usurpación previamente, con lo cual considero de que es acertado tener un decreto de audiencia de imputación, porque se han pedido, esto lo digo porque se suelen pedir estas medidas sin que haya imputación alguna, y es casi como trabajar aparte de una violentación de derechos tremenda, ¿no? Trabajar en la oscuridad. A partir del decreto yo creo de que hay que ver las constancias del legajo, alguna inspección ocular, cuestiones que hay veces que los casos son palmariamente evidentes, que la usurpación es palmaria, en donde hay documentos que hacen a la certeza del título, de la titularidad y demás, en donde uno podría aplicar el artículo 101 y expulsar a las personas que se encuentren cometiendo este delito como medida, ¿no? Sin embargo, suele suceder muchísimas veces de que en realidad cuando uno va a buscar cuestiones de fondo que sostengan una decisión para pedir como fiscal la aplicación de una medida ante una usurpación, sucede de que la situación jurídica no sea clara, no se sepa de quién es la titularidad y demás, y aparte de ello haya intereses superiores que también intervengan, niños viviendo allí. Es muy difícil de encauzar en el ámbito penal las medidas respecto de las usurpaciones, las medidas que se pueden tomar para paliar esta situación, que es el artículo 101. Bien, doctora, ¿me podría decir los medios comisivos para que se configure una usurpación? Por lo que dice la Corte de Justicia del Salvador. Bueno, para que se configure una usurpación, tenemos que, tiene que haberse afectado, vulnerado el derecho de propiedad, de la tenencia, o el título por el que se detentaba el inmueble. La simple tenencia está cubierta por el tipo. Poco violento. Tiene que ser ilegítimo, tiene que ser violento. También, doctora, la clandestinidad. Ay, la clandestinidad. Gracias. La clandestinidad. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. De acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, ¿cuáles son sus deberes como fiscal? Bueno, nuestro deber como fiscal es velar por la aplicación de la ley penal en general. También somos representantes de los intereses de la sociedad. Velamos por la aplicación del derecho. Nos tenemos que ceñir a las pautas legales. Obligación de representar, tenemos la titularidad de la acción penal, Sí. de la acción penal. Solo de la penal. La titularidad, sí, la titularidad solo de la acción penal, Penal pública. penal Y pública, otra, ¿no? perdón, pública, sí, pública siempre. Y la civil pública. Bueno, sí. Sí. ¿Y en qué caso tiene usted deber despedirse
cuando un juez le pide dictamen? Bueno, en los casos establecidos por el código, en los que se vulneraran normas que se vinculen con garantías constitucionales, el orden público y me está faltando algo, doctora. ¿Intereses que usted representa? Y los intereses que representamos, en realidad en representación de la sociedad, los intereses difusos Intereses de la sociedad. Bien. y de la sociedad que pueden canalizarse a través de los intereses difusos. El orden público, bueno, es un concepto, ¿no? Que se va integrando con las pautas, con las conductas, con las normas morales, sociales, religiosas, ¿por qué no? Que integran una sociedad, que hacen a su estructura y sobre todo que hacen a su prosecución como sociedad, ¿no? A que este cuerpo social se mantenga organizado. ¿Y el Código Civil hace alguna referencia a este concepto de orden público? Sí, sí hace referencia. El concepto que nos da el Código Civil sobre lo que es orden público. No lo recuerdo, doctora. Y si, digamos, tiene que, más allá de esta definición que usted nos dio, Sí. si usted nos diera una definición de lo que es el orden público aplicado a la práctica, ¿qué sería en definitiva el orden público? Es el interés que subyace y que es superior al que pueden contener las partes en litigio. O sea que funcionaría como un límite. Claro, ¿A qué? a la disponibilidad, a la libertad, a la libre disponibilidad que tiene una persona. Constitucionalmente nosotros entendemos que el individuo es libre, ejerce los actos de manera libre por el artículo 18 y son estas normas, las del orden público, las que van a venir a limitar la libre disposición de ellos, ¿no? La autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad, no me sé. Bien. Y una última pregunta. ¿Corresponde su intervención como fiscal en los procesos de divorcio? ¿Cómo? Si corresponde su intervención como fiscal en los procesos de divorcio con la regulación actual. Corresponde porque hay que hacer un control de legalidad del procedimiento una vez concluido. Usualmente sí se corre vista al fiscal Pero por la legalidad del proceso para ver ¿qué si está. controlaría entonces? ¿Qué legalidad? O sea, no hay plazos para controlar de no hay matrimonio, plazos, no hay causales. no hay causales tampoco. Entonces, ¿qué controlaría? Con la actual regulación del divorcio. Bueno, ¿no? por ejemplo, bueno, usted me preguntó por el divorcio y yo le estaba por contestar del régimen regulador que tal vez allí aprobado por el juez, que tal vez allí se puede encontrar el convenio regulador, que por ahí se puede Pero encontrar eso allí un... Eso sería como más atribución del Ministerio Público de Menores. Pero del Ministerio Público Allí fiscal, podría encontrar algo de ilegalidad o que pueda sobrepasar intereses de menores, vulnerar intereses y demás. Bien, gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Muy amable. ¿Pasa por acá? Sí. Elegí la parte. La doctora María Juliana Leavi García. Sí, También vive en Betán, doctora. sí. Y se desempeña en la actualidad como auxiliar fiscal en la fiscalía que está concursando. En esta fiscalía, exacto. Bien.
A ver, doctora, quiero que me saque una duda que me quedó Sí. con la otra concursante. En los procesos de violencia familiar, Ujú. cuando, por ejemplo, se está por archivar Ujú. un expediente después de que se cotejó que ya no hay episodios de violencia y de acuerdo al protocolo, Sí. ¿a quién se corre vista? ¿A qué A la- fiscal? A la fiscalía, nuestra, el caso es una fiscalía general, como fiscales civiles nos corren vista a nosotros, Claro, para hacer digamos lo que es el control de legalidad. exactamente. Bien, doctora. Doctora, a ver, vamos a hacerle una pregunta respecto a lo que estaba preguntando acá la consejera. Supongamos que usted accede al cargo y que alguien solicita en el juzgado de familia la interrupción de la criopreservación en una clínica y la revocación de los embriones que no se usaron. Y le corren vista a usted. Eh, ¿Qué diría usted? Está complicado, pero está complicado, No pero está tan complicado, ¿no? A ver. en realidad Le pregunto esto porque es Sí. un fallo muy novedoso, después se lo cuento. Ajá. Es de ahora, el 30 de septiembre. ya está fecundado ese, Está, en la está clínica, congelado, o Exacto. sea que no hay concepción técnicamente. Está- Está hay el embrión, embriones. pero no está, ya están implantados, no están implantados. Están crioconservados. ¿Y qué es lo que piden Se específicamente? solicita la interrupción. O ¿sí? sea, La destrucción, el descarte. o sea que en realidad todavía serían células, no habría vida, técnicamente. Yo lo interpreto así, si no hay fecundación digamos, del embrión en el óvulo, todavía no habría, técnicamente no habría vida, no habría, Si hay fecundación, porque embriones cuando hay fecundación. ya está fecundado, pero está, digamos, congelado, entonces. Exacto. Eso es lo que plantea la Congelado y se solicita el descarte de esos embriones porque una pareja ya concibió, no quiere tener más hijos y solicita el descarte. Y está complicado. La verdad que tendría que analizar bien el caso, pero como no hay concepción todavía, digamos, técnicamente no está todavía dentro del seno materno, está congelado eso, calculo que, no sé, es muy, digamos, traído de los pelos, porque calculo que todavía no se considera como vida, todavía no está dentro del ser humano, no se ha empezado a alimentar, a desarrollar, a crearse más células, es algo mínimo. Si habría alguna posibilidad de que se considere vida ya dentro del ser humano, ahí no le habría lugar, pero en ese caso calculo que... Pero bueno, Así resolvió el fallo que estamos abriendo en función del artículo 19, que dice el 19, claro, respecto a cuando comienza la existencia. a partir de la y- concepción, sí. Y además interpretando al contrario lo del consentimiento informado, porque Exacto. cuando uno puede revocar el consentimiento. Sí, hasta que esté, digamos, hasta que se haga el implante. ¿Sí? Gracias. Estaba complicado. Vamos a hacer más sencillo. Nada más que de opinión. ¿Usted qué opina del daño punitivo? ¿El daño Dentro- ocasionado por el delito? Sí, dentro de lo que vendría a ser. No, daño punitivo dentro de la ley de consumidor. Dentro de la ley de consumidor. Bueno, esto, digamos, como la ley de defensa del consumidor, digamos, habilita a cualquier persona que se crea que haya, en teoría, que haya sufrido un daño, habilita a instar este procedimiento, no solamente en defensa de una persona, sino en defensa de todos los que se hayan visto afectados por el mismo, en la misma medida. Y después, bueno, viene una etapa de lo que digamos, una especie de conciliación. Este daño que se ocasiona puede a veces o no generar responsabilidad, ¿no?, penal en la empresa, proveedor, productor o lo que fuera, ¿no? Lo que pasa es que usted
me está llevando, ¿no es cierto?, a una situación que podría convertirse en algo penal. Sí, Porque entiende que el daño punitivo, ¿no es cierto?, podría sí, caber dentro de lo penal. sí, No, el daño punitivo en la ley del consumidor, ¿no es cierto?, es lo que también se denomina multa civil. sí. O sea que es un agregado Exacto, ya al resarcimiento. exacto. O sea, no por la ley penal. Por la parte civil sí me parece bien. ¿Le parece bien? Sí. ¿Y a quién le parece a usted que le debería corresponder el pago del daño punitivo si Bueno. es que se establece? Y bueno, hay una responsabilidad solidaria, ¿no? Entre todos. Ahí está, responde solidariamente tanto el que hace, digamos, el último eslabón, tanto como el primero. Pero, o sea, tanto... Independientemente de eso, Sí. ¿a quién le paga usted? ¿A quién le dan? ¿A quién le cobraría yo en realidad? ¿A quién se favorece, no es cierto, con la multa civil? Ese es el tema. Calculo que el que hace el reclamo, porque como hay posibilidad de adhesión al que hace el reclamo directamente. Porque hacer, claro, tendría que probar los daños a las otras personas también, para que corresponda pagarle a las otras personas. Así es ahora, Sí, ¿no es cierto? Pero a lo que yo siempre voy, ¿no es cierto?, le hacía la pregunta exclusivamente para decirle de que existe una doble indemnización. O sea, hay un doble resarcimiento. Está por el daño moral que se pide normalmente o por la restitución de la cosa, que ahí es donde se hace íntegramente, Sí. digamos, la reposición del producto más lo que todavía. mal, sí. Con lo demás, ¿no es cierto?, es un agregado. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Respecto al instituto del juicio abreviado, Sí. ¿hasta cuándo se puede solicitar ¿El abreviado inicial o el otro? el juicio abreviado? ¿El No, que no, es no el inicial. Hasta ¿El inicial? no el inicial. El otro. El otro. Bueno, el otro juicio, el plazo que hay es del requerimiento de remisión de la causa a juicio hasta que se dicte el decreto de citación a juicio. Y este plazo que establece el Código Procesal Penal, ¿usted interpreta que puede llegar a ser laxo en el sentido de interpretarlo con cierta amplitud de criterio y extenderse, o es un plazo que usted... En el caso que usted tenga un juicio, ¿no es cierto?, una Claro. posibilidad en algún caso, que Sí, se nos ha presente la pasado posibilidad. Nos ha pasado que hasta el día anterior de edificación de la audiencia se ha solicitado, ¿no? Y se hizo lugar, nos pasó a nosotros. Ajá. Y en algún caso, usted no, más allá del caso concreto, digo, en alguna serie, en abstracto, digo, no aceptaría la aplicación del juicio abreviado o en algún tipo Sí. de delito. Por supuesto, yo tengo que ver primero, para elaborar, primero ver de qué se trata, de qué caso se trata en particular, no por cualquier caso haría lugar un abreviado, ¿no? Hay que ver todas las características del caso, sobre todo si son temas muy sensibles como temas de abusos sexuales y eso no. Y en particular, esto no es una pregunta que tenga una respuesta correcta y incorrecta, porque no está, hay interpretaciones en cuestiones de violencia de género. Sí. ¿Usted aceptaría el acuerdo, usted llegaría a un acuerdo con el imputado para el ¿Con la juicio defensa? abreviado? Con la defensa para la aplicación del juicio abreviado. Generalmente no, pero si arreglo con un abreviado, generalmente pedimos unas penas mayores, ¿me entiendes? No por lo mínimo. Y hay parte de la doctrina que sostiene que no, usted seguiría, digamos. ¿Cómo? Hay parte de la doctrina que entiende que no se debería Exacto. aplicar el instituto del juicio abreviado. Sí, por eso queda criterio y depende de las circunstancias del caso. Puede ser algo muy leve o puede ser algo que sensibilice mucho a la sociedad, que por supuesto que no. Entonces, por eso cada caso se analiza en particular. Muy bien. ¿Y tendría en cuenta el parecer de la víctima en ese caso? Por supuesto. Buenas tardes, doctora. ¿Qué es el orden público? Bueno, el orden público es un concepto, digamos, de difícil definición porque no hay parámetros específicos que uno pueda valorar para decir qué es el orden público, ¿me entiende? Entonces, todo depende de, digamos, de un buen criterio que tenga la persona que está valorando el caso, ¿no? Para decir que no hay violación del orden público. Generalmente se entiende que no haya contradicción con la normativa, con los principios generales del derecho, que no se
violen, digamos, los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Es un concepto bastante amplio, abstracto, digamos, que depende del análisis de cada caso, ¿no? Pero no es algo subjetivo como lo está planteando usted. No. Es un concepto general, ¿me entiende? Que abarca todo eso que le digo. El Código Civil trae un concepto de orden público, ¿lo recuerda? A ver, no en este momento. Dentro de la parte general. En la parte general, que no sea contrario, dice, puede ser la buena fe. No. Y digamos, en la práctica, digamos, si usted tiene que definir qué es el orden público, ¿cómo se define? ¿El orden público? Sí. ¿O como en qué se traduce, digamos? En el respeto a las normativas, ¿no? En el respeto a las normativas, a las garantías de la Constitución también. ¿Pero funciona como límite a algo o no? Claro, ¿A qué? un límite a la justicia también, un límite que no se puede transgredir, digamos. O sea, depende de qué caso me esté hablando, ¿me entiendes? Gracias. Buenas tardes, doctora. Esto lo llevo al derecho laboral, vamos a hablar de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué nos puede decir del artículo 30 de la solidaridad? Ajá. Artículo 30 específicamente. La solidaridad y el artículo 30. Sí. Usted se está refiriendo a que son solidariamente responsables la persona que contrata. Bueno, la solidaridad en la parte laboral, digamos, se da, uno de los casos que se podría dar es en el caso del contrato por equipo, ¿no? Donde una persona contrata a través de otra persona a varios trabajadores. En este caso son solidariamente responsables tanto la persona que contrata como la que ha contratado específicamente responden ambos solidariamente por todas las obligaciones laborales con respecto a ese equipo de trabajo. Doctor, no queremos hacerlo muy largo. Doctor, ¿usted recuerda su examen escrito? Sí. Le hemos dado el puntaje más alto, la verdad que está muy bien resuelto, invoca jurisprudencia internacional, un control de constitucionalidad difuso. A mí me preocupa en la selección del criterio interpretativo suyo al momento de decidir. Usted recomienda que se homologue el convenio, ¿no es cierto?, del caso práctico. Ahora, ¿cuáles son las razones? Porque se aparta de la letra de la ley de una interpretación literal para, según entiendo yo, una interpretación dinámica de cara, es decir, reinterpretando ese artículo conforme a los nuevos paradigmas. Sí. Ahora, la perspectiva de género en este caso práctico, ¿cómo jugaría? ¿En dónde la encuentra? Usted se refiere, sí, claro, yo cité jurisprudencia y también cité un fallo de la Corte de Hellman. Claro, el caso Hellman, y también básicamente lo que está aplicando ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que justamente toda la visión que tiene, digamos, el juez de familia se va a ver frustrada en el caso de que se aten específicamente, en vez de considerar el caso concreto, se aten específicamente a lo que dice el texto, que es una ley, digamos, escrita, rígida y que con el correr del tiempo va variando. Eso tiene sus peligros, tiene sus riesgos. Exactamente, pero calculo que este caso específico lo ameritaba, ¿no? Y también recordé otro caso, por eso resolví de esa manera, que en Argentina se dio el primer caso de filiación, de triple filiación, en el 2015 en Mar del Plata, si no me equivoco. Entonces, recordando eso y teniendo en cuenta las características. Esta solución. Sí. Ahora, ¿dónde está la perspectiva de género en este caso? ¿Dónde la encontraría usted? Porque es importante, digamos, que un fiscal tenga esta perspectiva de género. A ver, espérenme que me acuerde bien el caso, pero específicamente era la madre, o sea, la que en teoría que quería ser madre, ¿entienden? En resguardar los derechos de ella, en esa parte. De la que va a dar a luz. Claro, la que va a dar a luz, no, la que quería ser la madre. La que tenía la voluntad procreativa. Claro, no me acuerdo los nombres, pero sí. Está bien, no sin nombre. Perfecto. Sí. Entonces, Alina, no sé. usted dice que ahí encontramos en el resguardo de los derechos de ella,
de ella. Bien, gracias. Como no podía ser madre, bueno, requirió, digamos, el auxilio de la cuñada, creo que era, si no me equivoco. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, me voy a comer. Bien, el doctor Diego Rodríguez López. También trabaja en el Poder Judicial y en PETAM. Ministerio Público. En Sí, el Ministerio Público. Ministerio ¿Qué Público. parte, doctor? En una defensoría penal. En la De Defensoría. defensoría penal. Y ahora está concursando para la Fiscalía. Sí, estuve anteriormente en Cambio. tribunales, en un juzgado correccional, en un juzgado de instrucción, defensoría y bueno, y ahora para fiscalía. Ajá. Bien, Defensoría Penal. A ver, doctor. ¿Qué nos puede contar de alimentos? Que es un tema sobre el que va a tener que ver como fiscal. Alimentos. Sí, Y los bueno, alimentos. es una obligación, digamos, derivada de la responsabilidad parental de los padres para con los niños. Es Solamente de los padres. de los padres o ascendientes, puede ser también de manera subsidiaria también por parte de los ascendientes. ¿Y los descendientes? Si los descendientes con respecto a los padres también tienen el deber de alimentos. Inclusive en adopción he visto, que estuve leyendo también el tema de adopción, de que ese deber subsiste incluso en la adopción plena con la familia biológica, digamos. O sea, es un deber importante justamente el tema de los alimentos. Incluso cuando se priva o se suspende de responsabilidad parental a los padres, subsiste el deber de alimentos. Doctor, ¿y desde cuándo se deben alimentos? Supongamos que la sentencia sale a favor de la prestación alimentaria. ¿Es retroactiva? Es retroactivo, sí, es retroactivo el alimento y hasta la edad de los 21 años. Pero retroactiva, ¿a dónde? ¿A dónde se retrotrae la sentencia? Al momento del reclamo, digamos, de alimento, de la demanda. Bien. Doctor, Sí. ¿ante quién va a ejercer las funciones de usted si fuese fiscal? Ante el Tribunal de Juicio y el Juego de Garantía y también ante el Juego de Ejecución. Es donde- ¿Y algo más? ¿No? ¿No Este, es multifuero? ¿Sí? es multiflor, sí, también. Juego de familia y civil comercial. Sí, laboral. Cuando a usted le mandan para un dictamen, Sí. ¿tiene un plazo para expedirse? Y depende de la materia, pero generalmente son 3 días el plazo, digamos, para dictaminar en la mayoría de los casos. Y algunas veces inmediato. Por lo siguiente, o sea, Sí. ¿cómo se puede plantear la caducidad? Sí, ¿No es cierto? Cuando a usted le remitieron un expediente para que se expida y una de las partes, a través del apoderado, sí, o patrocinante, ¿no es cierto?, le pide la caducidad sí. por no haberse expedido. ¿A usted le parece de que le pueden plantear la caducidad o no? Sí. No, o sea, me tienen que poner como un pronto despacho, digamos, que yo me expida. Si puede haber, digamos, queja porque no me expido en tiempo. Es por ahí lo que me está preguntando. No, quiero decirle si Ah. a usted le pueden plantear la caducidad. Caducidad no, para el fiscal no, caducidad de instancia no. Le aclaro porque acá se Ah. planteó la caducidad Claro. y se hizo lugar a través de un juzgado, Ah. ¿no es cierto?, a un fiscal civil. Yo creería que no. En este momento sé que se está haciendo la ¿Está haciendo? y no, y fue ratificado por Ah, una mira. cámara, Claro. por una sala, mejor dicho, de la Cámara Civil, y están yendo ahora por un periodo de inconstitucionalidad, o sea que Para discusión. o sea, es una cosa especial, le digo, Especial. por los plazos que tiene. Sí. Yo puedo interpretar que como si un auto estuviese en auto para resolver y que no le corre el plazo, No o sea corre. que no tendrían por qué plantearse la cosa. Claro. ¿Cierto? Creo que lo interpreto. En los juzgados de familia o de violencia,
Sí. ¿Usted concurre a las audiencias si te lo citan? Sí, tendría que concurrir si me citan. ¿A todas las audiencias? De violencia, sí. Yo le pregunto Claro. porque ustedes son dos fiscalías, ¿no? Sí, sí. Y eventualmente puede suceder de que tenga, digamos, de concurrir a un tribunal de juicio, o sea, una audiencia de tribunal de juicio, Sí. tenga, digamos, un laboral, o tenga a su vez un civil. Sí. Usted tiene que privilegiar. No, bueno, lo más importante es la participación en la materia penal, creo yo, que el fuerte, digamos, de la Fiscalía, por lo menos de Metán, digamos. El grueso de la actividad de la Fiscalía es la investigación de los delitos, las audiencias de juicio y todo lo que implica, digamos, el foro penal. Sí. Doctor, justamente en materia penal, ¿hasta cuándo hay posibilidad de solicitar ante el juez el juicio abreviado? El juicio abreviado, hasta el decreto de citación, o sea, cuando se fija la audiencia de debate. Y supongamos se está llevando a cabo el debate, Sí. se presentan las partes, ahí surge la posibilidad de que se haya un acuerdo para la aplicación del juicio abreviado. ¿Sería laxo en la interpretación de este artículo o vería la posibilidad de que se aplique? Legalmente no debería, porque justamente la forma, digamos, la razón de ser del abreviado es evitar todo ese debate que implica una audiencia. De todas maneras, yo he visto la función que ejerzo de que se hizo muchas veces en juicio, se arregló un abreviado y se le dio lugar, pero no sería lo ideal. Incluso ahora con la última reforma que se puede presentar la suspensión de juicio a prueba 3 días posteriores a la fijación de la audiencia, incluso se interpreta de que hay una tendencia a ampliar un poco más los plazos. Y en materia de violencia de género, ¿aplicaría este instituto o usted como fiscal? Todo lo que es violencia de género y algunos delitos, sobre todo contra la identidad sexual, la experiencia que fui adquiriendo, me desempeño, siempre es mejor llevar a debate esas causas para conocer realmente qué es lo que sucedió, la importancia del hecho. Por ahí un abreviado como que reduce esas posibilidades de conocimiento. Incluso también está el tema de la Convención de Belén do Pará, que hay que sancionar, investigar los hechos de violencia cuando son contra las mujeres. Es como un obstáculo, digamos. Preferentemente yo preferiría, en casos como el que usted me está diciendo, de ir a la audiencia, hacer la audiencia de debate. Perfecto. Sí. Justamente, doctor, con la tutela judicial efectiva, Tutela las judicial víctimas efectiva. tienen derecho a un juicio justo Sí. y a saber qué se debate. Sí, sí, tal cual. Yo le voy a preguntar algo en el mismo tema. ¿Qué opina usted de un juicio abreviado cuando el delito es cometido por un mayor y un menor? Juicio abreviado cometido por un mayor ¿Usted lo y llevaría a menor. un juicio abreviado? Porque Y- tiene competencias respecto a los Sí, menores. sí. Y que el tema de llevar un menor a un juicio abreviado, que donde yo lo vería, sería no solamente por el tema de la responsabilidad, porque después todo lo que es la sanción se puede hacer, digamos, se canaliza por otra vía. Creo que no habría problema lo que es la declaración de responsabilidad del menor en el juicio abreviado, y después ve el tema de las sanciones, si corresponde o no, por la autoridad, bueno, si llega a estar el juez juvenil Está en ese hablando momento. como fiscal, porque yo le diría que negocie el menor. Como fiscal, la declaración de responsabilidad, nada más que eso, no se Nada, puede puede negociar. ser. Exactamente, Sin ningún beneficio. exactamente. Hola, doctor. Sí, Usted como fiscal toma Sí. conocimiento de un caso de usurpación en el cual muchas familias ingresaron a un predio de propiedad de la Municipalidad de Mendama. sí. ¿Qué medidas tomaría, doctor? Bueno, tratar de buscar la solución primero de evitar el uso de la fuerza pública, tratar de mediar entre las partes. Hoy en día estamos con un sistema de justicia que es restaurativo, se trata de solucionar el conflicto. Creo que la principal
regla que tomaría sería tratar de llegar a un acuerdo, una conciliación entre las partes, tanto de la municipalidad como la familia esta. Como último recurso me animaría a tomar una decisión, un desalojo compulsivo usando la fuerza pública. ¿Usted puede tomar esa medida de lanzamiento? Como fiscal sí se la puedo solicitar al juez de garantía, pero sería una de último. Exactamente, sí. Bien, doctor, gracias. ¿Cuáles son sus deberes como fiscal de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público? Velar por la recta aplicación de las garantías, derechos constitucionales, también la relativa al orden legal en lo que respecta al procedimiento, la relativa al cumplimiento de los plazos, a las medidas restrictivas de libertad. Contestar visita y la principal, que la investigación, promover y ejercitar la acción pública, la acción penal pública. ¿Contestar vistas sobre qué temas? Los temas en que esté en juego el orden público, la principal función, y donde se esté en disputa algún derecho individual con alguna garantía o algún derecho de los demás públicos. ¿Qué es el orden público? Es un sistema de normas que hacen a la subsistencia o al mantenimiento de una sociedad. Hay orden público económico, diferentes tipos, digamos, de órdenes públicos. Son las normas supremas que hacen que la sociedad pueda subsistir. Principios y En la normas. práctica, ¿qué significa el orden público? ¿Cómo en la En práctica? la práctica, digamos, ¿cómo se aplica el orden público? ¿Cómo se controla? Y justamente, digamos, la tarea del fiscal es controlar estos, o sea, que no haya actos contrarios a ese orden que pueden desestabilizar a la sociedad, digamos. ¿Y limita qué? La autonomía, la voluntad de las personas. Bien, gracias. No la voluntad. Ya está, doctor. ¿Estaría? Bueno, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Sí. Hemos recomendado que me acerque al micrófono. Sí, doctora, por favor. Sí. Doctora Silvia Lilian Vera, Así es. que también trabaja en Betam. En Rosario de la Frontera ahora. Rosario de la Frontera. Distrito Está. Sur, sí. También como auxiliar en la Fiscalía Penal. Así es. ¿Hace mucho, doctora? Y como auxiliar desde el 2013. Y anteriormente como secretaria con el procedimiento antiguo, el procedimiento sumario. Y como pasante también en la Fiscalía número 1. Así comienzo, digamos, en el Ministerio Público, en la Fiscalía como pasante rentada. ¿Es Fiscalía Penal o Fiscalía Multifuero? Donde estoy ahora es Fiscalía Penal. Y está concursando para una Fiscalía Multifuero. Claro, que es donde Bien, trabajaba. bien. ¿La Fiscalía Multifuero también tiene competencia en lo penal? Sí. Bien. Entonces, a ver, cuéntenme un poco de microtráfico. El microtráfico. Después de la descentralización y cuál es competencia provincial. Bien, la competencia provincial sería para los delitos de tenencia simple, la tenencia por comercialización del artículo 5, el inciso C, con fines de comercialización, la tenencia de las semillas, ya le digo cuál más. Tenencia, para consumo personal, que por el fallo Arriola, en esos casos se considera que se archiva la causa porque se considera que no configuraría un delito. ¿En qué caso? Cuando es tenencia para consumo personal. ¿Y cómo sabemos que es tenencia para consumo? ¿Usted está como fiscal? Por la cantidad, digamos, de sustancia que se puede sustraer y la ausencia de cualquier otro elemento que nos indique, por ejemplo, que venderían como ser las famosas balanzas, tijeras, los recortes, bueno, por ahí también podemos secuestrar un celular, si se lo llegara a analizar,
que no tenga contactos donde sugiera que alguien le está solicitando la Usted compra. me dice la cantidad. Ujú. ¿Qué cantidad? Y bueno, generalmente en la práctica que nosotros tenemos en Rosario de la Frontera, sería, por ejemplo, lo que se llama un cigarrillo, 0, ¿De qué droga estamos hablando? de marihuana. De marihuana. Bien. Últimamente se está notando Un cigarrillo. un cigarrillo o una bochita, o que esté, por ejemplo, consumiendo la persona en el momento que la aprende la policía. ¿Existe en algún lado alguna norma que me diga cuánto es la cantidad? No hay una norma, pero eso se ha establecido de acuerdo a lo que en la práctica se va recogiendo, digamos, de la experiencia. Sí, es una creación bastante pretoriana. Cedronar tiene algunos indicios de cuánto se puede tomar para consumo personal. Y bueno, nosotros cuando secuestramos generalmente 0,05. Estamos hablando ahí de de otras drogas gramos. más potentes como cocaína. Sí, Marihuana, un cocaína. cigarrillo tiene 2 gramos. Sí, Para consumo personal 1,90. a veces se toma la cantidad que se va a consumir durante la semana. Ah, sí, eso también pasa a veces. No tengo. Hablando de 10, Sí, 15 tienes razón. gramos más o menos. Sí, puede ser. Depende de O la bochita también. Ujú. ¿Qué es la bochita? Es una en un plástico que puede ser de distintos colores. En la experiencia mía he visto que son verdes, algunos negros. Marihuana en forma de picadura, sustancia estupefaciente en forma de picadura, que son marihuana, que son como yuyito, digamos así, también. de lo que estamos hablando Ujú. es de dosis umbral. ¿Usted sabe qué es la dosis umbral en microtráfico? Dosis umbral. Porque si va a ser fiscal penal, Sí. esto hay que saber un montón. Ujú. Sí, no me acuerdo, no. Sí. Cuando se hace el narcotest, usted Ah, toma el el peso test de bruto, campo, sí, ¿sí? sí. La dosis umbral es la También. cantidad del estupefaciente, de la droga, que a mí me Sí. va a provocar o va a tener efectos alucinógenos. Ah, sí, 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 tienes Si razón. usted hace un secuestro de Paco, es muy probable que va a tener tenga- una serie de elementos Que no pero son el peso neto. Sí, sí, tienes Sí, razón, ahora me ese. acuerdo. Bien, lo puro, digamos. Dígame, doctora, Sí. ¿ante quién va a intervenir usted y a quién va a responder cuando le manden los dictámenes? ¿Quiénes son los que le remiten a usted los dictámenes? El juzgado de garantía y el juzgado del tribunal de juicio. Y también puede ser el tribunal de juicio, que actúa como tribunal ordinario o como juez de menores también. Y el tribunal de impugnación en los casos que se haya apelado. O no Pero entiendo. acuérdese que es multifuero, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, el juez de familia sobre todo en los casos de... En el caso de violencia, Ujú. luego se produce una situación en la cual el juez de violencia Ajá. da por terminado Archivar la causa. archivar la causa. Ajá. Le debe remitir a usted, previo a la orden del archivo, para que usted dictamine. No es que deba remitir. Claro, ellos... Ah, no, pero es que yo estoy confundida con la materia penal. En materia penal no tiene que remitirlo, porque si considera que hay un delito, corresponde a otra vía. Pero si sería en un caso de violencia familiar solamente sin delito, ahí sí tendría que remitir al fiscal como fiscal civil.
Sí, ahí sí, sí, sí. Sí, como fiscal penal no es que ahí me he confundido con el tema de penal. Dígame, ¿quién compone el colegio de gobierno del Ministerio Público? El procurador general de la provincia, la asesora general de la provincia y la defensora general de la provincia. ¿Cuáles son las funciones que tiene el fiscal? ¿El fiscal general o el fiscal de primera instancia? De primera instancia. Ajá. Que está como cruzando. Sí, y bueno, en primer lugar tiene que ejercer la acción penal pública, e investigar los hechos que llegan a su conocimiento por a través, digamos, de las denuncias o un hecho que pueda tomar él en su persona, personalmente conocimiento o a través de algún medio. Eso es lo penal. ¿Y en lo civil? Y en lo civil, controla la legalidad del procedimiento. Pero también dictamina, ¿no? Formula los dictámenes en los casos que corresponda emitirlos, sí. Doctora, ¿qué tal? Sí, Buenas ¿qué tardes. tal? ¿Usted recuerda el caso práctico que Sí. dio? Sí, sí. Que nosotros corregimos. Bien. A mí me preocupan algunas cosas en su caso. A ver. Si bien llega a una solución... Perdón, ¿no se escucha? Ah, sí, no. Ahora bien, Ujú. hablemos de su caso. Ajá. Si bien usted llega a una solución jurídica que consideramos acertada, me preocupan las razones por las que llega a esa solución jurídica. Veo que ha usado un criterio interpretativo dinámico, porque no se apega a la letra de la ley, ¿no es cierto? Así es. Así Ahora es. bien, eso me parece acertado. Ajá. Pero el principio por el que resuelve usted es el principio del interés superior del niño. Le preocupan los derechos del niño, de un niño que aún no está concebido. Un niño que aún no ha nacido Sí, sí, y que entiendo. tampoco está concebido, Sí. tal como se plantea el caso. Exacto. Sin embargo, está resolviendo usted ese caso haciendo Sí. eje en el derecho el derecho del identidad. niño a la identidad Sí. y a desarrollarse en una familia. Sí, ahí lo... Y veo que no hay todo un plexo de derechos de las partes que lo están solicitando Exactamente. que no está Que esté contemplado. omitido ponerlo, sí. Ah, sí. Quiero que profundice sobre eso, por favor. El derecho que es omitido, que es el principal en este caso concretamente, es el derecho a la procreación que tiene la familia que solicita, digamos, la homologación del acuerdo para poder llegar a conformar ellos, a ser padre y a conformar una familia. El derecho a procreación. Dentro de los tratados internacionales. Exactamente. Sí. Y el derecho también, bueno, a brindar ellos en un futuro al niño una familia conformada, brindarle afecto, Es cuidado. un Ese derecho que no lo puse, sí, está. Y reconozco. sobre la madre, no le vamos a decir gestante, vamos a decir la mujer gestante. La gestante. Ella tendría ajá, porque todavía no estamos, ¿no? Claro. Ellos están pidiendo la autorización para Estamos poder... protegiendo los derechos de un niño que ni siquiera está concebido. Sí, sí, eso sí entendí después. Ahora, ¿qué pasa con la Bien. mujer futura gestante, la que se ofrece como gestante? ¿Cuáles son los derechos que le asisten? Y bueno, ella tiene el derecho a disponer de su cuerpo en este caso. ¿Por qué? Porque casualmente era evitar que, digamos, si es que ella no le damos ese derecho, no le reconocemos ese derecho, estamos evitando también que las otras partes accedan, tengan el derecho a procreacional. O sea, que hay un derecho a una autonomía. De la parte Sobre de la su- madre, sobre su cuerpo, a disponer de su cuerpo. Y es madre, porque bueno, la idea es tal vez pensar en la desbiologización del vínculo. Sí. Desde las teorías feministas se habla de la desbiologización del vínculo. Bien. Acá no tiene intenciones de ser madre. No, porque ella lo manifiesta casualmente que es a No los tiene fines voluntad
procreacional, ¿no es cierto? No, Entonces, la voluntad es de la otra madre, de la, le asisten digamos, derechos, de la que va a ser la mamá. le asisten derechos, lo podríamos ponderar en esta Sí. opinión. Sí, yo omití eso también. Pero, Omitió eso también. Sí. Bien, gracias. Después doctor. profundizado y me da cuenta. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctora. ¿Tiene idea de cuántas causas maneja la fiscalía que usted, por el cual está concursando? La fiscalía, yo no estoy actualmente, digamos, ¿no? En contacto, pero he tenido la oportunidad cuando estaba en Metán de hacer algunos reemplazos. En esa época la fiscalía estaba, digamos, a cargo de toda la zona, digamos, de Metán, pero ahora se ha dividido. Entonces ellos tienen una zona para la Fiscalía 1 y la otra zona para la Fiscalía 2. Así que se ha reducido bastante la tarea, los números exactamente no los voy a poder aportar ahora, pero sé que el trabajo sí se ha reducido un poco. ¿Sabe la cantidad de empleados que tiene la fiscalía? Sí, tiene 4 o 5 empleados en una mesa de entrada, tiene 4 empleados más y la auxiliar. ¿Tiene alguna idea de cómo mejoraría, digamos, la gestión? Si usted tiene Ajá. la Y al cargo. yo, con la experiencia que he tenido personal en esa fiscalía, les podría decir que, si bien estábamos a cargo de la fiscal, la doctora Salinas, he podido trabajar con los empleados y son gente muy responsable. Está muy bien dividida la tarea en cada uno y he podido tener esa experiencia de que cada uno se hace cargo de lo suyo. Así que habría que, si en el supuesto caso que queda asignada, yo haría una reunión como para actualizarme del estado en el que se encuentran y en base a eso retomar. Pero hasta donde yo lo conozco, tienen un trabajo prolijo, bastante prolijo, bien repartido. Gracias. Sí. Habló de su intervención frente a los juzgados de familia. Si le llegaría, por ejemplo, un convenio de mediación, le corre en vista a usted para que se pronuncie antes de la homologación, en el que hay 2 hijos menores de edad, y el padre fija una cuota alimentaria, voluntaria por supuesto, mediación, del 80% de los haberes que percibe. ¿Para los 2 hijos? Para los 2 hijos. ¿Qué dictaminaría usted? ¿O qué tendría en cuenta? Más allá de que dictaminaría, ¿qué tendría en cuenta? No, me parece que en principio es un poco elevada la cuota. Pero lo puede disponer voluntariamente. A mí me gustaría ver la posibilidad de corroborar los ingresos que tiene y de informarme sobre las actividades que realizan los menores, sobre cuáles son los gastos que tienen, como para que sean... Sí. Sobre la situación crediticia del alimentante. Yo lo revisaría porque me parece que es un poco, digamos, muy elevada. Tendría que ver si él realmente tiene otros ingresos como para poder sustentarse, porque si no quedaría medio no en la indigencia. Pero... Está bien. Doctora, ¿el juez de familia debe darle de intervención como fiscal en los procesos de divorcio? Sí. ¿Por qué? Porque en los procesos de divorcio la fiscalía lo que haría es corroborar si es que se reúnen, digamos, las condiciones legales, los requisitos sobre todo, como para que no se esté tratando, por ejemplo, de un delito. Que no hubiera un delito o que no hubiera un impedimento, quiero decir, no un delito, un impedimento para contraer el matrimonio, por ejemplo. Pero el matrimonio ya se contrajo, se está pidiendo la disolución, ¿no es cierto? Con el divorcio. El divorcio me está diciendo. Sí. Sí. Ajá. Y en el divorcio... Que el juez de familia... Claro, si el juez de familia le debe dar intervención a usted como fiscal, ¿qué podría controlar usted en el divorcio? Tal como está regulado hoy en el Código Civil. Y la verdad que me dio muy poco, porque las partes acuerdan todo.
Y además de eso, digamos, ya no hay... No hay legalidad que controlar. Exactamente. Entonces, ¿correspondería? No corresponde. Bien, gracias, doctor. Se me cruzaron los tantos. Bueno, ha sido un gusto, ¿no?